Todas las personas queremos la felicidad y queremos el máximo. Ese es el deseo más profundo que todos tenemos. Para nosotros, los creyentes, el máximo de la felicidad, viéndolo desde la fe, es la salvación, la vida eterna. Y eso es lo que todos queremos. Pero la buena noticia es que no solamente nosotros la queremos, sino que Dios en su amor la quiere para nosotros. Y por eso tanto amó Dios al mundo que nos ha dado a Jesucristo. Toda persona ha de vivir sabiamente. Y la sabiduría no es solamente el buen pensar. El buen pensar nos lleva a discernir, a decidir y darnos cuenta entre el bien y el mal, entre la mentira y la verdad, entre lo injusto y lo justo. Pero no basta darse cuenta, sino que hay que hacer el bien, hay que vivir la verdad, hay que hacer lo justo, y este es el hombre, la mujer prudente y sabia. Y el Señor nos da la sabiduría, como hemos escuchado en la primera lectura, que es el bien más preciado que podemos tener para vivir y caminar hacia la verdad plena, hacia el máximo de la felicidad, obrando lo justo y recibiendo de Dios como un don la salvación, que es lo que todos queremos. El Evangelio que acabamos de escuchar nos presenta que Jesús en su caminar, anunciando el Evangelio del reino de Dios y la salvación, le sale a su encuentro un hombre que le dice: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener la vida eterna? Se estaba refiriendo a qué hacer para tener la salvación. Y Jesús no le da un recetario, no le da recetas. Simplemente le dice: guarda los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre.
no es tanto la vida sobre prohibiciones, sino es un decidirnos por la vida. No es tanto que no hay que no hacer, sino decidirnos siempre por la vida. De eso se trata. Y aquel hombre, otro evangelista dirá que es un joven, pues aparentemente era un hombre bueno, que muy satisfecho de sí mismo le responde: todo eso desde que era chiquito lo he guardado. Muy contento. Todo eso desde pequeñito lo he guardado. ¿Y qué hace Jesús? Lo ve con un gran amor, lo ve con un gran cariño. Jesús ve adentro de lo que hay en ese hombre y lo ve con amor. Una cosa te falta, y me imagino yo que aquel hombre se extrañó si él había dicho que lo que Jesús le había dicho de guardar los mandamientos desde chiquito le había hecho, y que de repente el Señor, después de verlo con cariño, con ternura, le dice: una cosa te falta. Ese hombre era muy rico. Vende lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Y qué nos dice el Evangelio? Aquel joven le dijo: está bien, lo voy a hacer. Había dicho: desde chiquito he guardado yo los mandamientos. Dijo: está bien, lo voy a hacer. ¿Qué nos dice el Evangelio? ¿Qué nos dice? Se puso triste, dio la media vuelta y se fue abatido, derrotado. Cuando uno cae en abatimiento, cae en una profunda tristeza, cae en una profunda depresión. El Señor le tocó el punto donde no amaba y se creía muy seguro. Todo eso lo he guardado yo desde chiquito. No se esperaba lo que el Señor le iba a pedir. A ese hombre le pidió eso y se fue triste, se fue abatido, sumido en la gran tristeza. Ese hombre tenía su ídolo. ¿Y cuál es el ídolo que ese hombre tenía? ¿Cuál es el ídolo? La riqueza, que no estaba dispuesto a desprenderse para compartir y ayudar a los necesitados. El pisto ni es bueno ni es malo. El pisto sirve. Pero también el dinero se convierte en un obstáculo para ser libre, en un obstáculo para amar y hacer el bien. Miren ustedes todo lo que ha pasado y todo lo que se sabe por los medios de comunicación. Funcionarios corruptos que les descubren sus grandes robos de millones y de millones, los enjuician, los meten presos
y después les dan libertad bajo fianza. Se robaron 200 millones y salen libres dando 10 millones. ¿Cuánto les quedó? ¿Cuánto les quedó? Hagamos la cuenta. Se robaron 200 millones y después salen libres con una multa de 10 millones, que es bastante piso. Ustedes y yo nunca hemos visto esa cantidad. Pero ¿cuánto les quedó? 190 millones de negocio deshonesto. ¿No creen ustedes que lo que se roba hay que devolverlo? La justicia conmutativa dice que si yo quito algo, debo devolver lo mismo que quité. Acuérdense de Zaqueo. Zaqueo era rico, pero era corrupto. Pero cuando se encontró con el Señor y le dijo el Señor que iba a ir a su casa, Zaqueo dijo: si en algo he defraudado a alguien, le voy a devolver cuántas veces más. ¿Cuánto? 4. No estaba hablando de justicia conmutativa, uno por uno. Iba a devolver mucho más que lo que se había robado. Pregúntenle ustedes a los corruptos si devuelven lo que se han robado. Eso que se han robado que ha ocasionado muertes, hospitales sin medicamentos, niños que se mueren de hambre y de gran desnutrición, carreteras ruinas que provocan accidentes. La riqueza es un ídolo. Cuando el corazón nuestro se pone en la riqueza, ya nos arruinamos. Somos esclavos de la riqueza y somos idólatras. Y la idolatría es hacer Dios a quien no es Dios y ocupa el puesto de Dios. Y hacemos del dinero nuestro Dios y no nos importa la justicia, no nos importa la honradez y no nos importa la vida. Y yo les quiero preguntar a ustedes, ese hombre del Evangelio que hizo la pregunta, ¿qué de hacer para tener la vida eterna? Guarda los mandamientos. Desde chiquito yo los he guardado. Era bueno. Era bueno ese hombre. No amaba. Y cuando el Señor le pidió algo más grande para poder seguirle y ser perfecto y caminar hacia la vida eterna que empieza acá, cuando uno se decide por el Señor, cuando uno va acomodando la vida de uno a lo que el Señor le va pidiendo, uno se va convirtiendo. Por ejemplo, miren, la palabra de Dios es luz que nos ilumina. Y la carta a los Hebreos hoy nos ha hablado de esto. No basta tener la Biblia. Si la tengo, debo leerla. Y no basta leer la Biblia. Si la leo, tengo que practicarla. Porque si no, ¿de qué me sirve la Biblia? Si la Biblia a mí me muestra el camino. Por eso la pregunta que yo me hago y que les invito a ustedes a hacerla es: ¿de qué tengo yo que desprenderme?
Y que el Señor me puede estar diciendo, una cosa te falta, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿De qué tengo yo que desprenderme para ser libre? ¿De qué tengo yo que desprenderme para ir caminando en los caminos de la perfección de vida? La palabra de Dios es una palabra desafiante que pone ante nosotros desafíos para convertirnos y cambiar. A eso nos debe llevar la palabra. Por eso después los apóstoles le preguntaron todavía sobre el tema. Y Jesús dice, qué difícil es que un rico se salve, porque no se desprende de sus injusticias, de sus corrupciones y de su maldad. Le es más fácil que pase un camello por el hoyo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. ¡Qué difícil! Pero cuando el Señor dice que es difícil, está diciendo que es imposible. Lo difícil es imposible de hacerlo. ¿Qué dice? Cuesta hacerlo, pero es posible. Porque aquello que parece imposible al hombre, Dios lo hace posible. Por eso preguntémonos, ¿de qué tenemos nosotros que liberarnos? ¿Qué tenemos nosotros que dejar? Y que el Señor nos está pidiendo. Por eso la palabra nos ilumina este domingo. La palabra a veces suena bonito al oído. Y suena y es sabrosa cuando uno la prueba así, pero a veces es amarga al paladar. Y es amarga al paladar cuando la palabra nos está pidiendo conversión y cambio de vida. No hay que parecer bueno y no serlo. Ese hombre parecía bueno, era un cumplidor. Pero ese hombre no amaba a Dios y no amaba tampoco a sus hermanos, y por eso se fue derrotado. Que el Señor nos ayude, nos dé sabiduría para comprender la vida, nos haga distinguir entre el bien y el mal y decidirnos a dejar el mal y a decirle sí a Dios, y a decirle sí con las obras concretas. La obra concreta para ese hombre del Evangelio, ¿cuál era? La obra concreta que tenía que hacer. Vender lo que tenía y dárselo a los pobres. El Señor le pidió eso a él, pero se fue triste y abatido. A nosotros el Señor no nos está pidiendo porque no somos ricos en piso, pero tenemos algunas cosas de las cuales tenemos que desprendernos para poder seguir al Señor y recibir por gracia de Él la vida eterna en gloria, no olvidando que esta vida eterna en gloria ya empezó aquí cuando nosotros vivimos verdaderamente la fe.